Fue la civilización más avanzada de su era, o eso nos dicen los cronistas, pero cayó a plomo desde la cúspide de la montaña más alta. Todo lo que rodea la Atlántida está teñido de incertidumbre y misterio, desde su alumbramiento hasta su destrucción en una sola noche, víctima de un torrente de lluvias y violentos terremotos. Esa es la historia que nos suena a todos. Lo que se suele obviar es un enigma ligado a este pueblo: la existencia de un material legendario que, según las fuentes clásicas, sirvió a los atlantes para engalanar sus edificios públicos. Único, rojizo cual llama y de gran valor, quedó sepultado para siempre junto a la urbe y nunca más se pudo recuperar. Hoy desvelamos los secretos de este mineral perdido de la mano de Ciro Alejandro Aníbal Soto, autor de Metafísica de la Victoria, Crónicas del Hijo Pródigo, la segunda parte de la trilogía La llave de Merión, e investigador especializado en la Atlántida. Yo soy Manuel Pérez Villator, redactor de la sección de Historia de ABC. Y yo soy María Romero. Hoy, en Estamos en la Historia, el material perdido de la Atlántida. Fue Platón, el gran filósofo griego del siglo V a.C., quien recogió el mito de la Atlántida en dos de sus diálogos, el Timeo y el Critias. El pensador dejó por escrito la fuente original que le había informado de la existencia de la ciudad. Fue Solón, uno de los 7 sabios y legisladores de Atenas. Eso sí, Platón también especificó que Solón había descubierto la existencia de la Atlántida gracias a unos sacerdotes a los que había visitado durante un viaje a Egipto. Platón describió la Atlántida como una civilización prodigiosa que había existido 9000 años atrás. Una isla cuya capital se hallaba más allá de las columnas de Hércules, los promontorios que flanquean el estrecho de Gibraltar. La Atlántida estaba regida por una federación de reyes que mantuvieron una guerra con Atenas. Y a pesar de tener un tamaño más grande que Libia y Asia, quedó sumergida en el mar por causa de los terremotos. El filósofo tenía datos muy concretos del lugar, pues escribió que era una urbe formada por 3 círculos concéntricos y un canal que la atravesaba, que sus sacerdotes rendían culto a Poseidón y que sus animales más importantes eran el caballo y el toro. Que si es creíble el mito de la Atlántida, pues la verdad que yo voy a decir que sí, aunque podrían matarme académicamente por esto, pero Dios me libre de cambiar mis opiniones, porque la verdad que yo he estudiado bastante el mito y algo tuvo que haber para inspirar a Platón. Algo tuvo que haber, seguro. Y si bien hay muchas interpretaciones, como que era una civilización templaria indoeuropea que penetró en el África Negra, que fue propaganda contra Persia, que fue la nación de Tarteso en una antigua guerra contra los protoatenienses, ¿no? Si tiene muchas interpretaciones, lo que sí sabemos es que hay algo que tuvo que inspirar a Platón. 100% es algo seguro, y es porque él, a lo largo de toda su filosofía, nunca da tantos detalles ni pone tanta insistencia en la realidad de algo como con el mito de la Atlántida. Él nunca habla de los minerales, de la cueva, de la caverna, del mito de la caverna, ni del metal, ni de la raza de los caballos en el mito del carro alado. Pero sin embargo, pese a que él se excusa todo el rato de la gran cadena de confusión a través de la cual le llega el mito de la Atlántida, él siempre dice: confiad en mí, confiad en mí. Él dice: yo estoy hablando del tiempo de los hombres, y eso que es más fácil hablar del tiempo de los dioses. Él dice que la Atlántida está en el tiempo de Zeus, no en el de Crono, es decir, está en la época histórica, no en la época divina. Él siempre da muchos datos sobre el tamaño, ubicación, fauna y flora de la Atlántida, cosas que no hace con ninguna otra cosa. Así que si bien su realidad o no pueden ser muchas cosas, porque no tenemos que hablar de una realidad 100% certera de una meganación, sí podemos hablar de que algo hubo, una pequeña luz en el pasado que inspiró a Platón. De eso no tengo ninguna duda. Según los escritos de Platón, eran muchas las riquezas que la Atlántida suministraba a sus ciudadanos: animales salvajes domesticados, legumbres, materiales destinados a las artes. Aunque si por algo destacó, fue por la extracción de minerales, desde los más conocidos, oro y plata, hasta el misterioso oricalco. Así lo contó el filósofo. La isla misma abastecía desde luego de todos los metales duros o maleables que se pueden extraer de las minas. En primer lugar, aquel del que hoy solo conocemos el nombre, pero del que entonces existía, además del nombre, la misma sustancia. El oricalco, después del oro, era el más precioso de los metales que se extraían entonces. Platón no ofreció más descripciones sobre el oricalco.
Parece que los sacerdotes egipcios se guardaron para sí el secreto cuando hablaron con Solón, y este no pudo darles más detalles a Platón cuando le habló de la Atlántida. Con todo, el filósofo sí especificó en qué fue utilizado. En sus palabras, los atlantes recubrían sus edificios más importantes con metales preciosos, las murallas, el recinto exterior, el interior y también los aledaños de la Acrópolis. Estos últimos fueron los que se cubrieron con el enigmático oricalco y, según el filósofo, destellaban con fulgores de fuego. Otro tanto pasó con el santuario de Poseidón. El edificio, que según las crónicas medía un estadio de longitud, unos 185 metros, contaba con una techumbre construida enteramente de marfil, a la que se le habían incluido incrustaciones de oro, plata y oricalco. Aquello, especificó Platón, le daba una apariencia multicolor. El resultado era tan bello que también se añadieron láminas del mencionado mineral a las paredes, las columnas y el pavimento. ¿Qué importancia tenía Poseidón para los atlantes? Pues sin duda mucha, porque Platón dice que cuando los dioses se repartieron el mundo, Poseidón se quedó con la Atlantis, y que precisamente fue junto con Clito con quien tuvo a todos los reyes del Atlantis, del cual Atlas era uno de ellos. Además, es muy ilustrador si queremos hacer esa relación entre Atlantis y Tarteso, porque los animales de Poseidón son el toro y el caballo, que no habrá animales más ibéricos, desde luego. ¿Y qué importancia tenía el oricalco para estos atlantes, para ese templo, si era un metal que dignificaba? Pues Platón nos cuenta que las leyes de los atlantes, las leyes de los reyes gemelos de los atlantes, estaban escritas en una columna de oricalco frente al palacio. Así que sin ninguna duda era algo bastante importante. Y lo más curioso son las teorías que salen a partir del oricalco. Porque yo nunca había escuchado esa teoría que mencionáis, que habla de que era un ámbar, pero sí que he escuchado alguna aún más interesante. Las dos mejores que he escuchado ponen de nuevo esa relación Tartessos-Atlantis con el río Tinto, ¿no? Ese río tintado por las minas aquí en la península ibérica. Y luego también León Frobenius en la revista de Occidente, en un capítulo dedicado a la Atlántida, que León Frobenius era el que creía que la Atlántida era una nación entre el Subsáhara y el norte de África, ¿no? Decía que ese oricalco realmente era ese color rojo y dorado, era el reflejo del sol en las murallas y en los templos de latón de esa civilización de la que él va rastreando desde Oriente Medio hacia la África y hacia África y llegando hasta la península ibérica. La importancia del oricalco era tal que estaba presente hasta en el mundo político. En cuanto al gobierno general y a las relaciones de los reyes entre sí, las órdenes de Neptuno eran su regla. Estas órdenes les habían sido transmitidas en la ley soberana. Los primeros de ellos las habían grabado en una columna de oricalco, levantada en medio de la isla, en el templo de Neptuno. Los 10 reyes se reunían sucesivamente el quinto año y el sexto, alternando los números par e impar. En estas asambleas discutían los intereses públicos, averiguaban si se había cometido alguna infracción legal y daban sus resoluciones. Cuando tenían que dictar un fallo, ved cómo se aseguraban de su fe recíproca. No han sido pocos los arqueólogos que han intentado desentrañar el misterio del oricalco. Según el investigador especializado en la Atlántida, Jürgen Spanut, la mayoría han decidido que se trataba de un metal. Lógico, pues Platón la citó después del cobre. El dato es clave, pues ubicaría la ciudad en una región metalúrgica y nos señalaría el itinerario para su hallazgo. Pero, una vez más, es imposible corroborarlo. Con todo, la teoría más extendida nos dice que era una aleación. ¿De qué material estaba hecho el oricalco? Pues la verdad que es una pregunta muy difícil. Yo he leído muchísimas teorías, pero mis favoritas son dos. Una de ellas porque lo pone dentro de una de las grandes teorías favoritas de la Atlántida, que es la relación de Atlantis-Tarteso. Y es la idea de que ese oricalco no es más que la imaginación de los griegos al ver el rojo del río Tinto, que es una de las posibles ubicaciones del Atlantis barra Tarteso, ¿no? Y al ver ese rojo del río Tinto y encontrar luego oro, esa mezcla de oro y cobre, suponían que se trataba de un solo metal, y esos brillos dorados y rojos, ¿no? que empañan, ¿no? que tiñen, más bien dicho, ese agua roja, es lo que ellos consideraban oricalco. Y luego me gusta mucho la teoría de León Frobenius en un artículo sobre la Atlántida en Revista de Occidente en 1927, creo. Él ahí
expone la teoría de que la Atlántida es una civilización indoeuropea que entró en contacto con el África negra en ese salto entre Oriente Medio y África, atravesando toda la zona subsahariana hasta llegar al norte de África en comunicación con el mundo ibérico. Y él dice que él rastrea esa civilización y él dice que entonces el oricalco sería ese latón tan codiciado por los colonos ingleses que brillaba rojo o dorado, depende de la posición del sol, en los templos y en las murallas de las civilizaciones africanas que están pegaditas al Atlántico. Me gustan mucho esas dos teorías, sí, señor. Teorías hay para quedarse y regalar. José Orihuela Guerrero, doctor y licenciado en Filosofía y licenciado en Antropología Social y Cultural, defiende que la palabra oricalco proviene del griego y significa cobre de montaña, es decir, bronce arsenicado, un material que se daba de forma natural en algunas minas cercanas al lago Ligustino, ubicado al sur de Sevilla. En una era en la que los únicos metales que se conocían eran el oro, la plata y el bronce arsenicado habría superado en dureza a sus competidores. Si existen teorías que afirman que la Atlántida se hallaba en el lago Ligustino, pues sí, desde luego, y de hecho cada vez abundan más, cada vez aparecen más teorías que no solo sitúan, como hemos repetido tantas otras veces a lo largo de este programa, la relación Atlantis-Tartessos, sino que tratan de acertar un pelín más y ir a ese lago Ligustino, porque la verdad es que cuadra absolutamente todo, desde la inundación hasta la isla, las columnas. He llegado a leer incluso gente que dice que las columnas de Hércules no eran el estrecho de Gibraltar, sino el acceso al lago Ligustino mismo. La verdad que es una teoría bastante, pero que bastante interesante, pero no sé si puede llegar a competir mano a mano con otras, porque hay otras que a priori pueden parecer incluso más locas que esta, pero que tal vez tienen bastante más sustento. En este caso, eh, esta Atlántida estaría ubicada casi casi en Sevilla, en Mairena del Aljarafe, si mal no recuerdo. Por su parte, Spanut, el experto en la Atlántida, cree que solo hay una sustancia que tenga las características que Platón atribuye al oricalco en sus textos, y esa sería el ámbar. En sus palabras, esta piedra semipreciosa de origen vegetal tiene los reflejos del fuego que le atribuye el filósofo. Era considerada por entonces el más precioso metal después del oro y puede ser disuelta en aceite caliente para utilizarse como una laca. El ámbar no era un material desconocido en la época. En la isla alemana de Sylt, por ejemplo, se ha hallado una sepultura de la Edad del Bronce con un anillo de ámbar en su interior. Y Tácito, el político e historiador del siglo I después de Cristo, describió el proceso para fundir este mineral y convertirlo en una pasta. Aunque el más prolífico en este sentido fue Plinio. El escritor y militar romano dejó escrito que los pueblos germanos utilizaban esta piedra semipreciosa como decoración. También se cuentan a puñados los escritos de Homero o Hesíodo, en los que se hace referencia al uso del ámbar para decorar lugares de culto. Resulta difícil llegar a una conclusión, aunque en 2015 se hicieron algunos avances. Ese año, un equipo de arqueólogos dirigido por el italiano Sebastiano Tusa afirmó haber hallado frente a la ciudad de Gela, en las costas de Sicilia, 39 lingotes de oricalco. Para ser más concretos, el grupo de expertos halló los lingotes en el pecio de un barco hundido a 300 metros de la orilla. Su teoría es que aquel buque transportaba su carga desde Grecia hasta Asia Menor cuando se topó con una tormenta y se hundió, hace aproximadamente 2600 años. Por el momento, el oricalco sigue como siempre, rodeado por la bruma del misterio, aunque de cuando en cuando vuelve a estar bajo la luz de la actualidad gracias a novelas como la de Ciro Alejandro Aníbal, un filósofo de profesión, escritor de corazón y en sus ratos libres estudioso también de los episodios del pasado, y que presenta estos días en su nueva obra, Metafísica de la Victoria, Crónicas del Hijo Pródigo. ¿Qué relación tiene mi novela con la Atlántida? Pues hombre, esa es una gran pregunta, porque precisamente es la base de mi novela. Yo cuando empecé este proyecto hace ya más de 10 años, es decir, cuando era simplemente un chaval de 11 o 12 años, yo sabía que quería recuperar ese trabajo de gente como Howard, el autor de Conan. Yo no quería tener, y eso que es cómodo, un mundo de fantasía totalmente separado del nuestro. Y eso que, como digo, es que es bastante más cómodo que lo que estoy haciendo. Yo quería recuperar esa idea tan del siglo XIX de crear fantasía que hable de nuestro pasado, de crear fantasía que rellene esos huecos de los que siempre podemos imaginar cosas aún más increíbles que una fantasía totalmente separada. Entonces yo ubiqué mi proyecto en esa Atlántida de Platón, no me arriesgué a la fecha del 1200, sino más bien esa del 9000, 10.000 antes de Cristo, y claro, pues todo mi proyecto se basa en un mundo
que al final de su historia dejará las bases necesarias para la Atlántida de Platón. ¿Qué quiero decir con esto? Recupero y utilizo muchas de las cosas que Platón dice en la Atlántida, pero tampoco estoy escribiendo una historia que sea 100% la Atlántida de Platón. Simplemente cuando esa civilización caiga, cuando se dé ese diluvio universal que a mí tanto me gusta hilar con la Atlántida, esa base de Platón será recogida de mi civilización. ¿Qué es lo que yo trato de hacer con esto? Sobre todo desde que entré a la carrera y vi la fuerza de mi proyecto. Tratar de convencerte de los arquetipos mitológicos mundiales, tal y como hacen psicoanalíticamente grandes autores como Campbell o Jung. Yo trato de convencer al lector de que no son arquetipos psicoanalíticos, como acabo de comentar, sino que realmente una historia que existió en el pasado. Entonces yo bebo de mitologías tan diversas como la india, la china, la árabe, la griega, la nórdica, la americana, y hago un cóctel hilando toda esa mitología y toda esa filosofía encubierta detrás de estos mitos para tratar de convencer al lector que emergen de un punto común que Platón llamó la Atlántida. Así que la Atlántida es como será recordado el continente de mis novelas, pero no me limito simplemente a la Atlántida. ¿Cuáles son las cosas que yo he recogido de la Atlántida? Muchas. Y una de ellas, de lo que va este programa, el oricalco. He recogido no solo esa columna con las leyes de los atlantes, sino también el metal en sí, como una revolución metalúrgica, e incluso el nombre que se le da a los hechiceros que nacen con el don de manipular el hierro. También decir que la Atlántida para mí, dentro de ese continente que hasta el final de sus días no se llama propiamente Atlántida, es un reino. Y es un reino con el que yo hago muchísimos paralelismos con Roma. Porque si nosotros echamos la mirada hacia atrás, nuestra civilización viene de ese pasado mitológico, casi mitológico, pero ciertamente real, que es Roma. Y dentro de mis novelas yo he tratado de hacer esa igualación, ¿no? Esa equivalencia entre Roma y la Atlantis. Así que a la hora de hablar de esa capital del Atlantis veremos una ciudad con 7 colinas, igual que Roma, al igual que veremos una ciudad con 3 grandes murallas, al igual que Atlantis. Por ejemplo, y para que nuestros oyentes vean incluso más claro cómo trato yo de hilar esos mitos, yo tenía como un balón botando en la frontal del área, esos reyes gemelos de la Atlántida los tenía ahí perfectamente preparados para unirlos con el mito de Rómulo y Remo, para hacer esa equivalencia que me gusta a mí entre Roma y Atlantis. Y eso va muy de la mano con lo que acabo de decir, tratar de unir unas mitologías con otras. Esa es la base de mi gran proyecto, una de las grandes claves de mi gran proyecto. La obra es la segunda parte de su trilogía, La llave de Merión, una saga que promete 20 volúmenes y que mezcla civilizaciones perdidas, acción, magia, historia, filosofía y ciencia ficción. Un cóctel que, estamos seguros, no decepcionará a los amantes del mito de la Atlántida. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.